Hola, ¿qué tal? Estamos aquí una vez más teniendo este repaso de la lección y nos place darte una cordial bienvenida. Estamos transmitiendo desde el centro de producción de la Asociación Metropolitana en la Ciudad de México. Y como cada semana queremos decirte que nos sentimos felices de tenerte con nosotros y de que puedas nutrir tu estudio de la lección de escuela sabática con este repaso de la lección. En esta ocasión estudiaremos la lección número 2, titulada Cristo y la ley de Moisés. Una lección muy profunda que me gustaría introducir de la siguiente manera. La semana pasada dijimos que las leyes tienen un propósito en nuestra vida y en la vida de todos los países. Dijimos que las leyes, pues de alguna manera, controlan el caos, el desorden, la anarquía, etcétera, etcétera. El problema del ser humano es que al ser humano regularmente no le gusta estar dentro de la ley, le gusta estar fuera de la ley. Ese es un problema. Y es un problema porque cuando nosotros nos mantenemos fuera de la ley, pues definitivamente sufriremos las consecuencias de ello. Quiero ilustrártelo de la siguiente manera. Hay una autopista, y seguramente en algunos países también hay autopistas. Aquí en México hay una autopista donde no solamente se marca la velocidad máxima a la que puedes ir, porque regularmente las autopistas marcan la máxima, pero en esta autopista en forma particular marca la velocidad máxima a la que puedes ir y la velocidad mínima a la que tienes que ir. La máxima es de 120 km por hora y la mínima es de 80 km por hora. ¿Qué significa eso? Que esta autopista te marca un marco donde tienes que estar. No puedes ir a menos de 80 porque estás transgrediendo la ley, ni puedes ir a más de 120 porque de igual manera transgredes la ley. Qué interesante, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque Jesucristo nos dejó un marco legal. La ley realmente es un marco donde tú tienes que mantenerte. Y mientras te mantengas en ese marco legal, no vas a tener problemas. Y lo más interesante de esta lección es que Jesús, cuando estuvo en esa tierra, Él se mantuvo dentro de ese marco legal. Él cumplió la ley, Él estableció la ley, Él dio la ley, pero Él cumplió la ley y se mantuvo en ese margen, y por eso su vida seguramente fue una vida de bendición. Como verás, la lección será profunda y reflexiva, así que te invitamos a que te quedes con nosotros en este repaso. Queremos darle la bienvenida a nuestros dos amigos, colegas de cada semana, el pastor Isidro López, quien es el presidente de nuestro campo, a quien le damos una cordial bienvenida. Pastor, bienvenido a esta lección número 2. Pues es un placer estar aquí para el repaso de la lección número 2, una lección realmente muy interesante. Como has mencionado, el Señor Jesucristo se movía en un marco legal y no tenía ningún problema. Él disfrutaba el estar en ese marco legal, sabía que se podía mover para un lado, para el otro lado, hacia arriba, hacia abajo, y lo disfrutaba, y eso es una de las cuestiones muy interesantes que vamos a estudiar durante esta semana. ¿No lo sufrió, pastor? No, para nada. La ley no es para sufrirla. La ley no es para sufrirla, la ley es para disfrutarla y para beneficiarnos en cuanto a su cumplimiento, porque es un cerco protector también. Correcto, esa es una buena figura, un cerco protector. Pastor Abraham Ramírez, director de Ministerio Personal y Escuela Sabática de nuestro campo, le damos también una cordial bienvenida, pastor. Gracias, pastor, pues estamos listos para estudiar la lección número 2, Cristo y la ley de Moisés. Y da gusto saber que el Señor Jesús fue un guardador de la ley. Se mantuvo dentro de ese marco del cual están hablando, y no tan solo guardó la ley, sino era su delicia hacerlo. Es más, Él fue el inspirador de esta ley. ¿Cómo es posible que el inspirador de la ley no viva bajo esa ley, verdad? Así que entonces Cristo no tan solo la observó, sino que disfrutó hacerlo. Porque, pastor, me parece que no hay nada más lamentable que alguien que hace leyes no las guarden, ¿no? Como suele suceder. Como suele pasar, ¿no? Pero con Cristo no, con Cristo no fue así. Sucedió así. Muy bien. Bueno, antes de proporcionar los 3 puntos de lo que sería el bosquejo de nuestra lección, nos gustaría mandar algunos saludos. En lo personal me gustaría mandar saludos a los hermanos de Coyoacán. Hermanos de Coyoacán que nos siguen semana a semana, queremos darles un cordial saludo y gracias por seguirnos. Ojalá que este repaso sea de bendición para sus vidas. Sí, a mí me gustaría mandar saludos a los hermanos de la iglesia de Texcoco. Tuvimos la oportunidad de estar por ahí hace unos días atrás y realmente disfruté, y sobre todo también me complació mucho el saber que una buena cantidad de hermanos ve la lección, les sirve la lección, les aclara algunos puntos que a veces
no logran ellos captar a la primera, y creo que es una bendición lo que Dios permite que sea este repaso de la lección de escuelas. Claro que sí. Pastor Abraham, un saludo. Sí, a los hermanos que conforman las iglesias del distrito de Campestre, pastor. Por ahí tenemos familiares. Es más, vivo en el territorio del distrito de Campestre y sé que muchos nos ven por ahí. Qué bueno. Entonces, saludos a todos los que nos ven y a todos los demás que también nos siguen semana a semana. Les mandamos un caluroso saludo. Bien, vamos a proveer el bosquejo. El bosquejo de nuestra lección, como ustedes lo saben, 3 puntos sencillos. El primer punto sería, Pastor Abraham. Sí, el primer punto sería: Cristo cumplió la señal de pertenencia. Había una ley, ¿verdad?, que Moisés, una ley que estaba desde Abraham, y que el que la practicaba iba a pertenecer, era la señal de pertenencia del pueblo de Dios y también del pacto que Dios había hecho con sus hijos. Así que entonces, en Cristo se cumplió esa ley también, o Cristo cumplió esa ley, sus padres cumplieron la ley para con el Señor Jesús. Claro que sí, para que también pudiera ser parte de ese pueblo especial. Así es. Muy bien. Pastor Isidro, el segundo punto de este bosquejo, ¿cuál sería? Pues la lección nos habla de un asunto muy interesante, como son las fiestas judías. Y entonces el segundo punto es: Cristo disfrutó las fiestas judías. Las fiestas son para celebrarlas y son para sentirse bien. Y Jesús disfrutó todas las fiestas judías. Estaba allí disfrutándolas, gozándolas, porque las fiestas son eso, son regocijo y son alegría, ¿no? Claro que sí, eso es lo que vamos a ver más adelante. Si les parece bien, el tercer punto: Cristo disfrutó también cumplir la ley. Así ¿verdad? es. Dijimos que la ley no es para sufrirla. No, y el Señor Jesucristo la disfrutaba. Correcto. Sentía que era el marco donde Él se podía mover gozosamente, ¿no? Gozosamente, sin estar preocupado ni acongojado. Por el contrario, sentía tanta dicha y placer de cumplirla, ¿no? Muy bien. Así que si les parece bien, vamos a hacer un pequeño corte y en un momento regresamos al desarrollo de esta profunda lección número 2, Cristo y la ley de Moisés. Ya regresamos. Bien, estamos de vuelta y estamos a punto de iniciar el desarrollo de la lección número 2, Cristo y la ley de Moisés. No sin antes pedirles que nos acompañen en esta breve oración. Cariñoso Padre, queremos pedirte que tú nos dirijas en el repaso de esta lección tan importante, donde Jesús nos dejó un gran ejemplo de cómo mantenernos dentro del marco de la ley y al mismo tiempo disfrutarlo. Ayúdanos para que el repaso pueda ser claro y dirigido por ti y de edificación para todos los que nos escuchan y para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Pastor Abraham, Pastor Isidro. Primer punto: Cristo cumplió la señal de pertenencia. Y me gustaría introducir este punto diciendo que Jesús fue un fiel judío, estuvo sujeto a la ley de Moisés, pero lo interesante, pastores, es que Él fue formado justamente en esa ley, por sus propios padres. Sí, a veces nosotros condenamos la ley de Moisés, o hay gente que la condena. Nosotros creo que no lo hacemos porque era el marco en el cual se tenía que mover todo buen judío. Y era un marco que hacía que la gente tuviera un estilo de vida, ¿verdad? Ese era su marco legal. Y estar bajo la ley de Moisés era moverse en ese marco donde yo me puedo mover para todos lados, porque no estamos hablando de un asunto que era de oprimir. No, ese marco nunca se cerraba, ¿no? Era grande. Entonces el judío se podía mover sin ningún problema. Pero un marco tan interesante, porque la lección del domingo justamente que nos habla de esa señal de pertenencia, el judío desde que nacía, a los 7 días, de acuerdo a lo que dice el Levítico número 12, en el versículo 2 dice la escritura: di a los israelitas, cuando una mujer dé a luz un varón quedará impura durante 7 días, como durante su periodo menstrual. Al 8º día se circuncidará al niño. Es decir, lo metían en el marco legal. ¿Verdad? Lo metían. ¿Sabes qué? Desde nacimiento, desde pequeñito. Exacto, desde pequeñito, 8 días, ya estaba en el marco legal, moviéndose. Los padres preocupados porque estuviera dentro de ese marco.
Por eso a mí se me hace que es Porque es una extraordinario. señal de pertenencia, pastor, Así es. de identidad. Así es, judío que no estuviera circuncidado, no era judío. Esa era la señal de pertenencia que Dios justamente le había dado a Abraham en el capítulo 17 de Génesis, en el versículo 4, donde le dice, ¿sabes qué? Te vas a circuncidar tú, circuncida toda tu casa, a todos los que estén aquí, todos se circuncidan y entran en ese pacto con Dios. Entonces todos los que querían ser de aquellos que estuvieran en pacto con Dios tenían que pasar por la circuncisión. No importa si cumplían, Pues el hecho era que se circuncidaban para poder ser parte de. pero me refiero a que no importa si decían, bueno, voy a cumplir todo lo demás, pero no me voy a circuncidar. No, tenían que Tenían circuncidarse. que circuncidarse Ese era para ser. porque ese fue el pacto que Dios hizo con Abraham, ¿no? Le dijo, ¿sabes qué? Esta va a ser la señal del pacto. Todo el mundo se tiene que circuncidar. Así que cuando los niños ya nacían, había que circuncidarse. Por ejemplo, hay un ejemplo de uno de los hijos de Moisés, que cuando va camino a Egipto, Séfora, bueno, dice la escritura que Dios quiso matar a Moisés. Y entonces de pronto Séfora viene y circuncida al niño. ¿Qué era lo que había pasado? Dios le estaba diciendo, ¿sabes qué? Vas a ir a libertar a mi pueblo, pero para libertar a mi pueblo, toda tu familia tiene que ser parte del pueblo. Y entonces cuando circuncidan al niño, todo queda tranquilo, ¿no? Entonces era la señal de pertenencia, de decir yo soy, quiero ser, y todos tenían que cumplirla, y por eso es que he mencionado el ejemplo de Moisés, porque Moisés es el gran líder, pero que no había cumplido su responsabilidad, y Dios le dice, más vale que la cumplas, ¿no? Y entonces, pastor Abraham, los padres preocupados porque sus hijos desde pequeñitos entraran en esa relación de pacto. Aquí hay un mensaje poderoso, pastor. José y María eran buenos padres, porque ellos eran buenos judíos que observaban las leyes de Moisés. El pastor leyó allá en Levítico, capítulo 12, ¿sí? Y yo también quisiera leer un versículo ahí. Dice Levítico 12, él leyó acerca de la circuncisión. Y dice el versículo 12:6 de Levítico, dice, cuando cumpla los días de su purificación, por hijo o por hija, traerá al sacerdote a la tienda de reunión un cordero de 1 año para holocausto y un pichón o una tórtola para expiación. Y si vamos a Lucas capítulo 2, versículo 21, dice, a los 8 días, cuando era tiempo de circuncidar al niño, lo llamaron Jesús. Ahí están cumpliendo acerca de la circuncisión. Dice, y el nombre que el ángel les había dado antes de ser concebido. Versículo 22. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, que Levítico dice que eran 40 días. 40 días en el caso de hombre, ¿no? Dice, conforme a la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Aquí vemos dos prácticas que los padres del Señor Jesús hicieron. Uno, lo circuncidaron al 8º día. Al hacerlo, lo están convirtiendo en hijo de la ley, pero en ese mismo momento entra en una relación de pacto con Dios. Es un judío ya, ¿ok? Es hijo de Dios. Qué maravilla que, sobre todo la actitud de los padres, le dedico a mi hijo a Dios. Y que entre. Él no lo sabía todavía, pero él iba a crecer con eso en su mente y en su corazón, porque los padres se iban a comprometer a educarlo bajo las normas del pacto, ¿no? Así que los padres de Jesús fueron padres buenos, cumplidores de la ley, buenos judíos, y que le enseñaron el camino al Señor Jesús para guardar la ley. Sí, y esta práctica era muy importante. Era tan importante que recordemos que en el sábado no se debería hacer ninguna actividad. Pero esta práctica se realizaba aun cuando fuera sábado. Siempre y cuando cayera el 8º día. Así es. Si el 8º día caía en sábado, no importaba. No transgredía. No transgredía. ¿Por qué? Porque decían, ¿sabes qué? Lo importante es que lleves la señal de que eres hijo de Dios. Qué precioso. Por eso es que cada judío, cuando veía su cuerpo, en el caso de los varones, decía, soy un hijo de Dios.
O sea, es muy interesante como lo presenta, y ese es el marco en el cual el Señor Jesucristo se mueve, ¿no? Esto, pastor, nos deja una gran responsabilidad a nosotros que somos padres o a los que piensan ser padres, de formar a nuestros hijos desde pequeños, pastor, justamente en el conocimiento de la verdad. Claro, y yo creo que una de las grandes cosas que todos los padres debiésemos preocuparnos es que nuestros hijos tengan bien en mente que son hijos de Dios. El judío lo tenía. Pero nuestros hijos, a veces es preocupante, o los hijos de algunos hermanos es preocupante, que no se preocupen los padres porque sus hijos se bauticen, porque ¿cuál es ahora la señal de pertenencia? No hay otra, la señal de pertenencia es el bautismo. Así que si un niño no se bautiza, yo puedo decir que es bueno. Fíjense, porque yo he escuchado eso y quizás, digo, nosotros tres que damos campañas de evangelismo y que nos movemos, a veces escuchamos, es que mi hijo es muy bueno, pero no se ha bautizado. A ver, entonces está perdido. Sí. O sea, está perdido, no ha nacido de nuevo. No ha entrado en una relación de pacto con Dios. No ha entrado en una relación de pacto. Es más, él dice, ¿sabes qué? Pues no quiero ser tu hijo, porque la señal del nuevo nacimiento es esa. ¿Verdad? Hay que nacer, en la plática que el Señor Jesucristo tuvo con Nicodemo, hay que nacer de agua y hay que nacer del Espíritu. Es el bautismo. Entonces, la única manera de nacer es esa, ¿no? Es como en el caso de los niños hebreos, ¿no? Cuando se colocaba la sangre en el dintel, pastor. Podría haber sido bueno, pero si no estaba la sangre puesta, no había nada. Creo que debemos imitar a los padres del Señor Jesús, ¿no? Ellos fueron buenos, enseñaron a sus hijos, y creo que nosotros también tenemos dos elementos bien importantes. El sábado. Cada sábado hay que llevar a nuestros hijos a la iglesia. No tan solo los sábados, ¿verdad? Tenemos días de culto, pero en especial yo creo que los sábados, ¿no? Y el sábado nos recuerda que pertenecemos a Dios. Y el niño va creciendo con eso, y a su debido tiempo, él va a entregar su vida a Cristo Jesús. Pero debiéramos, los padres, ser los promotores, ¿verdad? Invitar a nuestros hijos para que tomen esa decisión tan importante, porque al bautizarlos los colocamos, ¿sí?, en las manos de Dios, y entran ellos en esa relación de pacto, ahora ellos con su Dios, ¿no? Que comienza, pastor, desde la presentación, desde que los llevamos bebecitos, desde que los llevamos a los departamentos, desde que estudiamos la lección con ellos, desde la ropa que les llevamos en sábado, pastor, porque vemos a José y María desde la circuncisión, ahí comienza, pero lo vemos después a los 12 años, pastor, también en el templo. Sí, vamos a hablar de eso un poquito más adelante cuando hablemos de las fiestas judías, pero para que veamos cómo justamente había una preocupación de que el niño que nacía en el pueblo hebreo siempre se sintiera contento de ser un hebreo. Entonces, yo por eso hago el énfasis. Papás, realmente debiésemos nosotros preocuparnos porque nuestros hijos nazcan de nuevo. A veces pensamos que son pequeñitos. Bueno, a Jesús lo circuncidaron al 8º día y él no se sintió incómodo, ¿verdad? Después diciendo, ¿por qué me circuncidaron? Dice, espérate, eso es una señal de que yo estoy en una relación de pacto con Dios y de que soy su hijo. Pues, ¿cómo no voy a sentir bien? Un niño que es bautizado, claro que se va a sentir bien sabiendo que es un hijo de Dios y que nació de nuevo, ¿no? Correcto. Pues me parece que ahí está el desafío para todos los que somos padres o los que tienen en mente ser padres también. Debemos formar a nuestros hijos en los caminos del Señor. Esa es nuestra responsabilidad. Vamos a hacer una pequeña pausa y en un momento regresamos al desarrollo de esta impactante lección número 2, Cristo y la ley de Moisés. Ya volvemos. Las profecías se han cumplido y mi Cristo viene ya, bajando en las nubes, en gloria y majestad, temblará toda la tierra y los cielos se abrirán. Todo queda suspendido a la entrada del gran rey. El rey ya viene, el rey.
nuestro amado Salvador, con ropas blancas que están hechos para los que salvos soy, y el alma entera arrepentida viene Jesús, mi Salvador, el Rey ya viene, ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El Rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por ti. Viene por ti. El Rey ya viene, ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El Rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por ti. Bien, estamos desarrollando la lección número 2, titulada Cristo y la ley de Moisés. Ya analizamos la primera sección, que tuvo que ver justamente con Cristo cumplió la señal de pertenencia, la circuncisión, y ahora vamos a entrar a la segunda parte, que tiene que ver con Cristo disfrutó las fiestas judías. Pastor Abraham, Pastor Isidro, Jesús no solo guardaba las fiestas, y ya estamos entrando justamente a estas fiestas ceremoniales, ¿verdad?, que ahorita vamos a mencionarlas, sino que además se le ve un interés, se le ve un disfrute de esas fiestas. Ese es uno de los asuntos que justamente la lección de esta semana nos enfatiza. Había unas fiestas que había que disfrutar, porque de todas las fiestas judías, solamente en una, que es el Yom Kippur, solamente en esa fiesta se pedía que la gente estuviera contrita de corazón, que hiciera un análisis de su forma de vivir, que viera si había por ahí algo que no había confesado, que se pusiera en orden con Dios. Un examen de conciencia. Pero fuera de ella, las demás eran fiestas. Para disfrutarse. Y las fiestas se disfrutan, porque si una fiesta no se disfruta, entonces no es fiesta. O sea, no es fiesta. Y eso estamos hablándolo en el marco en el cual se movía Jesús, porque hay que recordarlo, estamos hablando de un marco donde Él se mueve, que es la lección justamente aquí llama, que es la ley de Moisés. Él se mueve en ese marco. Y no es una persona triste, no es una persona que se queja, no es una persona que sufre, no es una persona que está diciendo ¿por qué me están trayendo a Jerusalén? Me la aventé tanto tiempo caminando desde allá para llegar aquí. Oiga, no puede Quejándose. ser del norte hacia el sur, ¿por qué? ¿No? Disfrutando. Hay un pasaje muy interesante de San Lucas capítulo 2, versículo 41, donde dice, los padres de Jesús iban todos los años a la fiesta de la Pascua, y cuando él tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. ¿A qué iban? Pues una fiesta. Claro. A celebrar. Así que Jesús, en ese marco que se movía, no decía, oye, pues ¿cuántas fiestas tenemos? Chihuahua, ya viene la Pascua. No, él decía, vamos a disfrutar la Pascua. Viene Pentecostés, hay que disfrutarlo. Yo creo que ese es el espíritu que nosotros debiésemos tener cuando llega el sábado, cuando tenemos algunas otras reuniones. Hay que ir a la fiesta, hay que disfrutarla, ¿no? Correcto, porque algunos la sufren, ¿no? Incluso vemos a Jesús disfrutando tanto, Pastor Abraham, que hasta se le pierde a José y María, ¿no? Sí, habría que mencionar rápidamente cuáles eran esas fiestas.
había, creo yo, 2 periodos festivos y una fiesta sola por ahí. El primer periodo festivo se llevaba a cabo en el primer mes del año litúrgico, ¿no? Ceremonial, que era Aviv o Nisan después. Okay. En el mes de Aviv se celebraba la Pascua y junto con la Pascua los panes sin levadura. 7 días, 7 días, ¿ok? 50 días después se le llegó a conocer como la fiesta de las semanas, porque eran 7 semanas, 7 por 7, al día 50, ¿sí? Se celebraba el Pentecostés. Okay. Y entonces, en el séptimo mes, vemos la repetición de 7, 7, 7, 7, ¿no? Y en el séptimo mes se celebraba, empezaba el mes con el primer día tocando las trompetas, anunciando, ¿sí?, que en el día 10 iba a llegar el juicio, por así, el día del juicio que decía el pastor, que era el único día donde había contrición de espíritu, el Yom Kippur. Pero después, 5 días después, del 15 al 22, se celebraba el Sukkot, o las cabañas, la fiesta de las cabañas. Así que eran 2 periodos de fiestas, el primer mes y el séptimo mes, y en medio el Pentecostés. Eran fiestas, eran celebraciones, donde dice la Biblia que de los lugares más apartados venían al templo a celebrar estas fiestas. ¿Se imaginan la emoción de un niño, verdad?, que no había venido a Jerusalén porque iban hasta los 12 años? Pues venía contento, venía feliz, brincando. Además, el recorrido lo hacían cantando, alabando al Dios que los había protegido en el pasado y que ahora suplía todas sus necesidades. Y los había liberado, pasó, porque tenía que ver justamente con esa celebración de liberación. Así es. La fiesta de las cabañas, por ejemplo, recordaban, se hacían cabañas, ¿verdad?, con ramas de árboles, y recordaban cómo Dios por 40 años los había sustentado. Era una fiesta maravillosa. Y Jesús gozó todo esto. Y si vamos cuando se les perdió, estaba contento Jesús y disfrutó estar ahí. Yo le puse aquí en los apuntes, le puse, él asistió a esa edad como adorador, prefigurando que después iba a ser la víctima sacrificial. Así que entonces, y fue en la Pascua, fue su primera Pascua, y Jesús murió en la Pascua también. Así que entonces, ahí yo creo que el Señor Jesús ya tenía en su mente cuál era su misión, ¿verdad?, que tenía que cumplir años después, muriendo en la fiesta de la Pascua como Cordero Pascual. Sí, y la misma fiesta de la Pascua, es cierto que el Cordero moría, pero era parte de la fiesta, porque recordemos que la Pascua significaba la liberación, así como la fiesta de los tabernáculos que menciona el pastor significaba el cuidado que Dios tuvo durante 40 años mientras ellos estaban en el desierto. La fiesta de la Pascua era celebrar la liberación de Egipto. Ya no estamos más bajo esclavitud, ya no estamos más sufriendo los latigazos. Ahora estamos bajo la protección de un Dios todopoderoso, de un Dios que nos sacó con mano fuerte, de un Dios tan misericordioso que no hicimos nada para merecer la libertad y nos la dio. Y entonces la gente se reunía para comer el cordero. Y cuando veía a la gente que, oye, el cordero que matamos hoy estaba más grandecito que de costumbre, oye, pues invítate a los vecinos, tráetelos, vamos aquí entre todos, ¿no? Y era una reunión de fiesta. Era una reunión para poder disfrutarla. Sí. No era una reunión donde llegaban, híjole, Chihuahua, viene la Pascua, ¿por qué? No, ellos venían con una gran alegría, un gran regocijo, una gran sonrisa en el rostro. Oigan, celebrar la libertad no es poca cosa, ¿no? Y justamente ellos hacían así prácticamente todas las fiestas, ¿no? Pastor Isidro, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? De repente Jesús se pierde en el templo. ¿Qué pasó con José y María? ¿Qué sucedió? Bueno, ahí es una de las cosas que alguien se puede perder en la fiesta, ¿no? En la fiesta, cuando una gran cantidad de personas puede perderse, Jesús se les pierde. Pero fíjense lo interesante, que él seguía disfrutando tanto la fiesta, porque la fiesta, recordemos, ellos iban hasta el templo. Y él siguió disfrutando tanto que dice el capítulo 2 y el versículo 46,
3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros, oyéndolos y preguntándoles. Él seguía disfrutando. No se fue por ahí a jugar, a comadrear o a hacer otras cosas. Él estaba en el templo, disfrutaba el estar en el templo. Por eso hemos dicho, hay una fiesta en la iglesia, disfrútala. Llega el sábado, disfrútalo, gózate, siéntete tan feliz. Participa. No digas, ay, otra vez. No, qué bueno que llegó. Qué bueno que llegó. Me voy a encontrar con mi Dios. Voy a celebrar mi liberación, porque recordemos que el sábado justamente tiene que ver con la liberación. Esclavos fuisteis en Egipto. Por eso cuando llega el sábado y que Deuteronomio 5 repite la ley, dice, ¿sabes qué? Acuérdate, fuiste esclavo en Egipto, ¿no? Así que ahora ven y disfrútalo. Correcto. Pastor, yo creo que lo que acaban de mencionar el pastor es algo importantísimo. Ya no celebramos la Pascua, ya no tenemos que hacer cabañitas con ramas, ya. Pero tenemos un elemento importantísimo que nos enseña esto que enseñaban las fiestas, que es el sábado. Las fiestas nos hablaban acerca de la gracia salvadora de Dios y su poder para liberar. Así que entonces el sábado nos dice lo mismo. Venimos cada sábado a alabar al Dios creador del cielo y de la tierra, nuestro creador. Venimos a alabar a nuestro sustentador, al que nos mantiene, al que provee dirección, al que provee protección, y venimos a adorarle. Qué bueno que no tenemos que estar esperando fechas largas, ¿no? Cada sábado tenemos la oportunidad de venir. Vengamos, alegrémonos el sábado. No vengamos con caras tristes, Largas. No vengamos con caras largas. Carguemos nuestro himnario, carguemos nuestra Biblia, tengamos himnos favoritos para cantar, versículos favoritos que decir, estudiemos la lección de escuela sabática y tengamos algún comentario que ofrecer. Hay que disfrutar el sábado. Y el sábado, tanto en la mañana como en la tarde. Desafortunadamente vemos que a veces en la mañana está lleno y en la tarde ya todo el día. Y ahí mismo en la fiesta del sábado tenemos aparte otras fiestas. Por ejemplo, cuando hay bautismos, es una fiesta. Cuando hay presentación de niños. La presentación de niños es otra fiesta. Oye, aquí están trayendo estos padres que son fieles, están trayendo a su hijo. Es una fiesta, hay que disfrutarla. Yo estaba pensando hace un ratito cuando nosotros realizamos el rito de humildad y la Santa Cena. A mí me fascina participar, pero terminar con un himno alegre que me recuerde que soy feliz porque soy libre. A mí me encanta mucho Comprado con sangre por Cristo, por ejemplo. Terminar después de haber terminado toda la Santa Cena y cuando van saliendo, oye, comprado, oye, se emociona uno, siente que voy a estar feliz. Hay algunas personas, pastor, que no van a la Santa Cena. Porque es que no han aprendido a celebrar. Esas son parte, o sea, es lo que estamos viendo del bautismo. Hay fiestas, disfruta las fiestas. Claro. O sea, allá no pudimos estar, pero aquí tenemos nuestras propias fiestas. Hombre, disfrutemos las fiestas, ¿no? Disfrutar. El bautismo es una fiesta. Amén. La Santa Cena es la fiesta de la liberación de nuestro pecado. La presentación es otra fiesta, una familia que ha recibido un cielo. Que disfrutemos todo eso, ¿no? Y gocémonos en ello. Amén. Así que bueno, aquí hay un buen mensaje para todos los que somos adoradores de este bendito día del sábado. No hay que sufrirlo, hermanos. Hay que gozarlo. Porque es una fiesta, como decía el pastor Abraham, no tenemos que esperar tanto tiempo. Cada sábado podemos adorar a ese maravilloso Dios que nos proveyó la salvación. Vamos a hacer una segunda pausa y en un momento regresamos a ese interesante repaso de la lección número 2, Cristo y la ley de Moisés. Ya volvemos. Bien, estamos de vuelta y estamos entrando a la tercera y última parte de esta apasionante lección número 2, titulada justamente Cristo y la ley de Moisés. El tercer punto que mencionamos del bosquejo tiene que ver con Cristo disfrutó cumplir la ley. Y en ese sentido vamos a entrar justamente con una parte de la lección que nos habla el pastor Abraham y el pastor Isidro, del momento cuando Jesús no se negó a cumplir la ley, por ejemplo, del impuesto, ¿verdad? Sí, por eso decíamos que realmente hay que aprender a disfrutar, ¿verdad? Eso es lo que hemos estado hablando aquí.
disfrutar en ese marco, ¿no? Yo me muevo en ese marco y tengo que disfrutar todos mis beneficios, pero también todas mis responsabilidades, porque ese es el gran problema del ser humano. El gran problema del ser humano es que quiere todos los beneficios que Dios le da. Y cuando tienes que ver con tus responsabilidades, ahí decimos, pero aquí como que no. Nosotros vemos en las Sagradas Escrituras, ahí en San Mateo capítulo 17, del versículo 24 al 27, que van y le preguntan, dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le preguntaron, ¿paga vuestro maestro las 2 dracmas? Él les dijo, sí. Al entrar en casa, Jesús le habló, primero le dijo, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quién cobran los tributos o impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderlos, ve al mar, echa el anzuelo, el primer pez que salga, tómalo y al abrir su boca hallarás una moneda, tómala y dásela por ti y por mí. Jesús se pudo haber molestado con ellos, porque finalmente los que llegaron a cobrar impuestos era el impuesto del templo que pagaba todo judío. ¿Verdad? Así estaba mencionado en la ley. Toda persona que tenga Mayor de 20 años. 20 años para arriba, no le queda más que pagar el impuesto, que Del era templo. un ciclo. Que servía para el mantenimiento del templo. Que servía para el mantenimiento. Ahora, el Señor Jesucristo, ¿por qué le dice, oye, ¿quién paga? ¿El que es hijo o el que es extraño? ¿El templo para quién había sido edificado? Para Dios. Dios. Para Dios. ¿Quién era Jesús? El Hijo de Dios. Era el Hijo de Dios. Era el Hijo de Dios. Así que, ¿él tenía que pagar impuestos? Si alguien estaba exento era él. Pues él era él. Pues, sí, el dueño del templo, el que se manifiesta en el templo es Dios. Es mi Padre, decía Jesús. Yo soy su hijo. Pues yo no debo pagar. Pero dice, miren, pero hay que disfrutar la estancia, que hay que disfrutarla. Así que, ¿saben qué? Mira, Pedro, ve, echa el anzuelo, el primer pez que sale. Ahí va a estar una moneda adentro y paga el impuesto. Ahora, no tan solo el mío, también el tuyo, Pedro, porque fíjense la pregunta es interesante. ¿Tu maestro paga impuesto o no? Y él dijo, pues sí, es decir, parece que Jesús estaba acostumbrado a pagar los impuestos. Pero en ese momento dijo, mira, también vamos a pagar el tuyo, Pedro, de una vez los dos, para disfrutar nuestra estancia aquí. No nos vamos a poner a pelear aquí con estos, que si yo soy el dueño del santuario, si me representa o no me representa. Hay que disfrutar. Y se mantuvo en el marco legal otra vez. Y algo interesante, Pastor Abraham. Jesús paga el impuesto a pesar de que sabía que ese templo, por ejemplo, iba a ser destruido. Sí. Pero también a pesar de las prácticas que se realizaban por parte de los sacerdotes en ese templo. El Señor Jesús nunca desanimó a nadie que llevara ofrenda o llevara algún dinero al templo, jamás. La viuda que llevaba sus moneditas, ¿verdad? Pagar el impuesto del templo porque iba hacia la construcción del templo, porque estaba en remodelación el templo en ese entonces. Nunca desanimó a nadie, sabiendo, como dijiste, pastor, que tiempo después, en el año 66, ese templo iba a ser destruido. Y no importando tampoco que los sacerdotes tuvieran prácticas deshonestas, ¿no? Que se quedaran con cierta parte del impuesto. Eso no desanimó Jesús a nadie. Vamos a pagar, vamos a cumplir, vamos a estar dentro del marco de la ley. El Señor Jesús fue un judío siempre fiel, pagando sus impuestos, ¿no? Nunca se salió del marco, aunque aparentemente a veces parece ser que las narraciones de los evangelios, parece ser que el Señor Jesús hacía algo que los otros venían y lo acusaban. Pero si revisamos todo el tiempo, siempre ellos estuvieron a la expectativa para pescar al Señor Jesús en un error de no cumplir la ley y nunca lo encontraron. Al final tuvieron que contratar a algunos para decir mentiras. Pero por eso es que el Señor Jesús siempre se mantuvo dentro de la ley, ¿no? ¿Esto nos habla, pastores, de un principio de mayordomía? Sí, es un gran principio de mayordomía, ¿no? Porque a veces hay personas que ponen justificantes o buscan justificantes para decir, pues mejor no diezmo, no ofrendo, porque qué tal si... Pastor, estamos hablando de un principio de mayordomía. Sí, es un principio grandioso de mayordomía. De lo que hablaba el pastor, el Señor Jesucristo conocía quién eran los sacerdotes, que a veces se quedaban con una parte. Pero recordemos que él mismo dijo que los
que el sacerdocio había convertido la casa de él En una cueva de ladrones. en una cueva de ladrones. Así que los conocía o no los conocía. ¿Sí? Pero cuando vienen y le cobran el impuesto, dice, ¿saben qué? El impuesto es el impuesto y esto lo dice la ley bajo la cual yo me muevo. Así que yo lo cumplo. Entonces, yo creo que nosotros no debiésemos fijarnos en las personas que en algunas ocasiones dirigen la iglesia. Bueno, son personas que están ahí, al rato Dios pone otras, porque Él es el que dirige esta iglesia, Él es el dueño de esta iglesia, no es ninguno de nosotros. Así que al rato el Señor, al que ponga, va a poner porque Él quita y pone a quien Él quiere. Y entonces el diezmo nosotros lo regresamos por honestidad conmigo mismo. Porque si yo voy a regresar mi diezmo cuando el dirigente me cae bien, Condicionado. pues entonces voy a ser fiel cuando me caiga. Y cuando me caiga mal voy a ser infiel. Y entonces, ¿cómo puedo yo anhelar estar con mi Dios en la patria celestial? O sea, no se va a poder, ¿no? Jesús era un hombre que cumplía la ley en todos los sentidos. Correcto. Y que además, Pastor Abraham, cuando nosotros damos, lo tenemos que dar confiando plenamente en que ese dinero se va a bien utilizar. Y si aún alguien, ¿verdad? Alguien lo mal utilizara, Pastor, nosotros estamos cumpliendo con nuestro Dios y el Señor le pedirá cuentas a ese alguien que hace un mal uso de ese dinero. Así es, pastor. Quien obedecía todas las leyes de Moisés, las obedecían, bueno, ese era el espíritu de las leyes, obedecían las leyes para tener una relación con el Dios del cielo, el que los había libertado, el que los sustentaba. Ahora, cuando nos damos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, ¿sí?, las damos no para cumplir una ley o una norma o una costumbre en la iglesia. Nosotros damos el diezmo en una expresión de pacto con Dios también. Amén. Agradeciéndole, reconociéndole que es nuestro creador y nuestro sustentador. Y por eso es que damos diezmo y damos ofrenda. Nosotros estamos cumpliendo nuestro marco de ley, estamos viendo bajo el marco de ley. Lo que se hace después. El otro tiene que vivir bajo su marco de la ley también. Exacto. Y si él se sale, pues sufrirá las consecuencias de salirse, ¿no? La última parte la parte final de la lección habla de que Jesús cumplió la ley. Hay personas a veces que piensan que Jesús no cumplía la ley o que a veces minimizó el pecado. No tengamos aquí que vernos como personas que no logramos captar lo que dice la Escritura. En San Juan capítulo 8, por ejemplo, donde viene el perdón de la mujer pecadora que fue tomada en adulterio, las Sagradas Escrituras dicen que esta mujer fue tomada en el acto mismo del adulterio. Así que la ley decía que había que apedrearla a ella y también al que había sido encontrado con ella. Según Pero, esa ley de Moisés. de acuerdo a la ley. Pero resulta que aquel se va y nada más traen a la mujer. Sí. Bueno, la tomaron en adulterio. La ley decía que había que apedrearla. Entonces el Señor Jesucristo viene y le dice, mira, Moisés dijo que hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? ¿La apedreamos o no? Y entonces el Señor Jesucristo, después de que empieza a escribir ahí en las baldosas del templo, ahí en el piso, entonces dice que empieza a escribir y los acusadores se van yendo hasta que el versículo 10 del capítulo 8 dice, entonces Jesús se enderezó y le dijo, mujer, ¿dónde estaban los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella respondió, ninguno, Señor. Ahora fíjense lo interesante, el Señor dijo, el que esté libre del pecado, que arroje la primera piedra. Ninguno se quedó porque todos tenían pecados. ¿Quién es el único que se quedó con ella? Jesús. El único Que podía condenarla. que no tenía pecado y que podía condenarla. Entonces, el Señor Jesucristo no minimiza el pecado porque le dice, mira, yo no te condeno, ni yo te... Es decir, yo te puedo condenar porque yo tengo la autoridad para condenarte porque en mí no hay pecado, así que yo te puedo condenar. Yo puedo no arrojarte una piedra, puedo ir por una roca y aplastarte, pero yo no te condeno. Pero vean lo interesante, cómo no minimiza el pecado. Vete Y no y peques no más. peques más. En otras palabras, vive ¿qué cosa? Dentro Enmarcada en la tu ley. marco. Enmarcada en la ley. De ley. La ley dice que no adulteres. Vete y no vuelvas a adulterar. no lo hagas más. Y no echó por tierra nunca, en ningún momento la ley. Ok, yo quiero reafirmar eso, pastor.
Ellos llegaron acusando y diciendo, Moisés dice que hay que apedrearla. Eso dice Moisés. ¿Ok? Jesús no dijo, no es una pecadora, no se puso en medio y dijo, no es pecadora, pobrecita, no. Porque si el Señor Jesús hubiera dicho, no es digna de muerte, estaría en contra de la ley. Ahí sí lo hubiera transgredido. Estaría en contra de la ley. Pero ¿qué hizo? El Señor Jesús, apeló a otra ley. Por testimonio de 2 o 3 testigos, es culpable la persona. Correcto. El Señor se levantó y ¿dónde están? Por lo menos 2 que te lancen la piedra para que puedas. Bueno, no hay. Que se cumpla la ley. No hay nadie. Ni yo te condeno. No dijo vete y sí. No, ni yo te condeno. Así que el Señor Jesús cumplió la ley de Moisés de 2 maneras. Una, no dijo, pobrecita, no la apedré. Si lo hacía, transgredía la ley. Pero después dice, ¿dónde hay por lo menos 2? 2 testigos que verifiquen que te deben. Porque la ley decía así. Correcto. ¿No? Así que el Señor Jesús siempre cumplió la ley. Se mantuvo en el marco, disfrutó el marco. Y una última palabra, pastor, antes de que nos vayamos, el asunto del divorcio. Sucede exactamente lo mismo. En el divorcio es exactamente lo mismo. El Señor Jesucristo va al marco original, el marco de Génesis, porque recordemos, el marco de Génesis es el marco original. Y dice, en el principio no era así. ¿Cuál principio? Pues cuando Dios formó a Adán y formó a Eva, los une, y el principio es que nunca se separaran. Y por lo menos nosotros no tenemos información bíblica de que Adán y Eva se hayan divorciado, aun cuando ellos eran los causantes del pecado. Y cuando veían toda la desgracia. Nunca fueron, no tenemos ninguna información bíblica de ese tipo. Esto empieza ya después con otras personas que tratan de introducir elementos que el Señor no introdujo en un principio. Por eso es que dice, ¿saben qué? El divorcio, si no es por una causa de adulterio, no hay nada que hacer. Exaltó la ley. Exaltó la ley. Porque en el principio no era así. Es decir, el plan original era que no hubiera divorcio. Ustedes quieren dar carta de divorcio por cualquier cosa. Está bien, Moisés, por la dureza de vuestro corazón, ¿okay? Sí. Amplió el marco un poquito. Ok. Pero no hay divorcio si no hay infidelidad. Correcto. Lo puso alto el marco, pues, el Señor Jesús. Así que el Señor Jesús siempre defendió las leyes. De la ley. Gracias. Bueno, pues hemos llegado lamentablemente al final de esta interesantísima lección número 2 y vamos a terminarla no sin antes dirigir un último mensaje para cada uno de los que nos escuchan. Pastor Isidro. Yo quisiera invitar a los hermanos para que justamente tratemos de vivir dentro del marco que Dios nos ha pedido. Y si vivimos dentro de ese marco, vamos a disfrutarlo. Vamos realmente a disfrutar el estar en ese cerco protector y vamos entonces a gozarnos así como Jesús se gozó. Y yo nada más quisiera terminar invitándoles a cada uno de los hermanos, no se olviden, este 12 celebramos en la Nueva Arena, Ciudad de México, todos juntos, vénganse, vamos a la celebración. Claro que sí, vamos a la fiesta. Vamos a la fiesta, vamos a la fiesta. Muy bien, Pastor Abraham. Sí, pastor, yo creo que hay que conocer la esencia de la ley de Dios y disfrutarla. Y tenemos tantos elementos en la iglesia para disfrutarlo. No vivamos con caras serias, sino vivamos felices y alegres porque tenemos un Dios que nos ha creado, que nos sustenta, que nos mantiene y debemos alabar su santo nombre siempre. Claro que sí. Cumplamos la ley, hermanos. La ley nos protege. La ley no está en contra nuestra. La ley nos protege y si nos aprendemos a mantener dentro de ese marco, seguramente seremos personas muy felices como Jesús quiere que lo seamos. Bueno, que Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos el 12 de abril, todos los que estamos aquí en la Ciudad de México. Vamos a la Nueva Arena Ciudad de México y vamos a gozarnos en alabar a ese maravilloso Dios que nos sustenta y que nos ha ofrecido la maravillosa salvación. Allí nos vemos. Que Dios les bendiga y a todos los demás nos vemos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección de Escuela Sabática. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Hasta luego.